En esta breve exposición, lo que voy a intentar abordar en forma breve, sintética y de acuerdo a mis conocimientos, es la teoría del valor. Una teoría que sin duda ha hecho correr ríos de tinta, ha tenido sus variaciones de acuerdo por ahí a lo que es el autor que lo ha tratado, la escuela en la cual se ha posicionado este autor, las vertientes ideológicas e inclusive, bueno, ha llevado a formular, hasta podemos decir, proyectos de... ha sido como una suerte de génesis, no es que ha llevado, pero de formular proyectos de sociedad alternativas al capitalismo, como puede ser el socialismo de raigambre marxista, a raíz de las críticas que va a realizar el sistema capitalista, tomando un poquito esta teoría. Para esbozar, vamos simplemente a tomar tres autores centrales en lo que es la ciencia económica en esta discusión que, además de económica, pienso que también es un poco filosófica, incluso es un poco de sociología, es como muy múltiple, porque nos estamos preguntando en la teoría del valor, ¿qué hace que esta brochadora tenga valor? Cuando hablo de autores clásicos, nos vamos a centrar, particularmente para esta exposición, en tres. Dos británicos, Adam Smith, David Ricardo y el prusiano Karl Marx, que bueno, también vivió en el Reino Unido, pero no era británico, así que bueno. Empezando por un lado, vamos a tener en principio al señor Smith, que se va a preguntar qué hace que este objeto, o cualquier otro objeto, este porque es el que tengo en la mano, tenga determinado valor. ¿Qué es lo que da origen al valor? Y valga que si es una pregunta compleja. Por un lado, bueno, está esta distinción de valor de uso, que es para satisfacer las necesidades, que ya viene casi su valor en el orden natural. Por ejemplo, el agua en su estado puro, ¿no? Porque si la tenemos que llevar, por ejemplo, por la cañería, ya ahí hay otro proceso. Y el valor de cambio, que es esa capacidad de adquirir bienes mediante otros. Pero la pregunta nodal sigue siendo, ¿qué determina que este objeto valga? O cualquier objeto que tengamos en nuestra cotidianidad. Bueno, para poder esbozar esta respuesta, el señor Smith va a decir, bueno, va a decir, ¿qué puedo buscar yo? Va a preguntarse qué lo podemos decir que sea invariable en los procesos de producción. Algo que no varíe tanto. Bueno, en esa búsqueda de algo que no varíe tanto, él va a decir el trabajo. El trabajo prácticamente estamos hablando de algo que es constante. Entonces, ¿qué va a generar el valor en los objetos? Ni más ni menos que el trabajo necesario para producir ese objeto. Por ejemplo, el trabajo necesario para producir esta abrochadora va a ser lo que le otorgue el valor. Porque ese trabajo es casi una constante. No tiene variaciones como lo podría tener, por ejemplo, este metal que tiene, este plástico o otras cosas de las que esté fabricado. Entonces él va a decir, es el valor, perdón, el trabajo, la fuente del valor. De ahí, teoría del valor trabajo. Por supuesto que dentro de su esquema van a primar la división del trabajo, va a primar la libertad económica de cambio, entre otras cosas. Todo esto, o parte de esto, lo podemos indagar en su célebre obra La riqueza de las naciones. Pero pasemos a el otro muchacho, también británico, David Ricardo, que sí le va a decir en parte a Smith, está bien, pero también hay que tener en cuenta no tan solo ese trabajo como en abstracto,
sino el trabajo incorporado que tiene, la intensidad que tiene el trabajo, la tecnología que hay aplicada, la durabilidad del capital. Es decir, tomar en cuenta los contextos en los cuales se va a generar ese objeto. Va a decir David Ricardo, también es importante, también es una cuestión a atender, también es una cuestión crucial, porque no en todos los contextos es igual. Y bueno, y esto por supuesto va a dar como génesis a su famosa teoría de las ventajas comparativas, que si bien no está, digamos, no va a dar origen a la teoría del valor, pero sí en cierto modo se explica a raíz de esto. Por ejemplo, si un país tiene una gran capacidad, según él, según Ricardo, ¿no?, para producir estas abrochadoras, bueno, que produzca más de estas abrochadoras y no que produzca más de estas cintas, que por ahí no lo puede producir con la misma eficiencia que lo produce otro país. Entonces, bueno, él va a llegar a la noción de esta división internacional del trabajo, en donde unos países se especializan en una cosa y otros en otra. En nuestro caso, en Latinoamérica durante mucho tiempo, y bueno, todavía algunos lo consideran como viable, obviamente objeto de discusión, es en la División Internacional del Trabajo. Bueno, los países periféricos, de acuerdo a la teoría estructuralista, se van a dedicar a producir materias primas para los países centrales que lo industrializan. Esto, desde teóricos como Marcelo Diamant, bueno, es clave por ahí de que es una de las claves, mejor dicho, no la única, de que no nos podamos desarrollar del todo, al igual que la teoría sobre todo la teoría de la dependencia, ¿no? Esto que nos ubica en esta división internacional del trabajo como productores de materias primas y al resto del mundo como el productor de estos bienes de consumo ya procesados. Pero no me quiero ir del eje de la cuestión, simplemente marcar cómo se pueden ir articulando desde la teoría del valor distintas formas de organizar la economía a niveles más macro, y esto me va a servir como principio también para hablar de cómo Marx, a través de esta teoría, va a hablarnos de la explotación del capitalista, la explotación del hombre por el hombre, para justificar su noción de la necesidad de una revolución socialista, o mejor dicho, para él prácticamente la desembocadura del capitalismo en el socialismo. Yéndonos entonces, ya pasando de David Ricardo a Marx, Marx también va a tomar esta teoría del valor, pero va a decir, bien, va a tomar también estas críticas de Ricardo, pero él va a decir, bueno, en este proceso que se da en la producción de determinados bienes, ocurre algo muy particular, que es lo que da origen a la acumulación capitalista. ¿Qué es? Para producir esta abrochadora, que yo la tengo, ejemplo para todos, para producir esta abrochadora se necesitan 10 horas, ¿sí? 10 horas de trabajo. Pero el capitalista va a pagar 8. Entonces, ese excedente de 2 horas es lo que él va a denominar la plusvalía. Ese excedente que se queda el capitalista y explota al trabajador asalariado. Es importante marcar, ¿no?, que dentro de la teoría marxista, esto va a ser clave para decir el capitalismo explota, hay que cambiarlo por un sistema socialista, en base a esta noción que va a sumar Marx en torno a la teoría del valor, este sentido de la plusvalía. No menos importante es también aclarar que dentro de Marx podemos decir que el valor
es el trabajo socialmente necesario para producir un determinado bien en abstracto y en condiciones normales. Si lo vemos de esta forma, es como que casi toma un poco esto que añade Adam Smith, que vimos recién, a David Ricardo, de tener en consideración los contextos. Porque él dice en un momento, Marx nos va a decir, en determinado momento, en condiciones naturales o en condiciones normales, mejor dicho, para decirlo de algún modo. Entonces vemos que cómo esta teoría del valor, que nos lleva a pensar qué es lo que hace que determinada cosa tenga determinado valor o no lo tenga, nos lleva también implícitamente a veces a pensar formas de vida inclusive o de sistemas económicos diferentes, como por ejemplo el caso más el diferencial sobre estos dos es el de Marx, que si bien toma la teoría del valor trabajo de Smith, de Smith, toma lo de Ricardo, él dice sí, está todo bien, tengamos en cuenta que si bien hay críticas, por ejemplo, en lo que es la moral capitalista por parte de Adam Smith, o el tema de las tierras, Ricardo no son autores acérrimos críticos del capitalismo. En cambio, Jean Marx sí se convierte en un autor que, si bien uno lee el manifiesto comunista y no es tan si bien lo alaba el capitalismo como una superación de la etapa feudal, no deja igual de ser crítico en el sentido de la explotación. Entonces, él, al añadir esto a la teoría del valor trabajo, va a justificar la necesidad de una revolución que libere de la opresión y del yugo capitalista dado por la plusvalía en este proceso de generación del valor. De ahí podemos ver la importancia nodal que tiene la teoría del valor en la economía. No tan solo para pensar cuánto puede valer este buzo, que está medio viejo, cuánto valen las cortinas que tengo de fondo, sino inclusive ha llevado como puntapié para teorizar quizás también algunos otros sistemas. Hasta acá llego, espero que cumpla con las expectativas del trabajo y un saludo.